Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie y los spoilers de Dangerous Queen. Estás más fuerte ahora que antes, pronto te darán de alta. Queen le dijo a la futura madre: gracias por ser tan amable con mi hijo también. En cuanto dé a luz, empezaré a buscar trabajo inmediatamente. ¿Has pensado en cómo criarás al niño? ¿Ya tienes planes?, preguntó Queen. Planeo buscar un trabajo los fines de semana. También busco un lugar seguro donde vivir. ¿Puedo ayudarte a cuidar al niño? Queen bonita, exclamaron al ver lo que decía Queen. No sé si soy buena con los niños, pero sí puedo cuidarlos adecuadamente. Si algún día Bonita y yo decidimos tener un hijo, quiero estar segura de poder hacerlo bien. ¿Te importaría? El bebé es un niño. Queen dijo firmemente: este niño no tiene nada que ver con esto, no pasa nada. No pienses, ni te estreses demasiado. El rostro de la joven se entristeció, así que Bonita tocó suavemente el brazo de su compañera para tranquilizarla. Comprendía que Queen era muy sensible a los asuntos familiares, y la razón por la cual había dudado antes de hablar era para asegurar la felicidad de su madre. Antes de que Queen le pregunte a Cora Connor, deberías preguntarle a mí si estoy de acuerdo. ¿Queen planea cuidar al bebé sola? Queen frunció el ceño. Claro que no, desde que eligió a Bonita como compañera de vida nunca había querido hacer nada sola. Lo siento, me apresuré en decirlo, dijo Queen, luego suspiró. Cuando Bonita sonrió, habló suavemente, diciendo que pase lo que pase, ella quería cumplir los deseos de su pareja. Puedes intentarlo, si ella está de acuerdo. La joven sintió como si estuviera soñando al darse cuenta de que no estaba sola durante el parto. Antiguos compañeros vinieron a visitarla y le trajeron varios artículos. Si tuviera que adivinar, probablemente fue gracias a la ayuda de Queen Bonita después de que aceptó dejarlas ayudar con el bebé durante los primeros 3 meses. Al principio, si no hay problemas, mi madre te permite quedarte en casa temporalmente, ya que los recién nacidos necesitan lactancia materna. Y ustedes dos, Bonita y yo, también regresaremos a casa. No sé cómo agradecerle lo suficiente, me han dado una nueva vida, dijo la joven. No pienses así, no planeo ayudarte para siempre. Una vez que te instales, te dejaré volver a tu vida, pero como la primera etapa será difícil, tengo muchas cosas que aprender. Y nuestros beneficios coinciden. Sinceramente, no creo que creería el hijo de otra persona si no fuera por mí. Y quiero que ganes confianza. Criar un hijo no es una tarea fácil. Bonita había visto a la joven luchar para poder amamantar al bebé, cambiar pañales, ducharlo y hacer innumerables tareas. Acordaron que Bonita ayudaría a cuidar al bebé desde la mañana hasta la noche porque realmente quería comprender las dificultades de criar un bebé. Mientras tanto, la joven, que recién había dado a luz, necesitaba más descanso. Gavin era un bebé muy tranquilo, pero todavía un poco inquieto, como la mayoría de los recién nacidos. Sin embargo, si uno observaba con atención su balbuceo y sus exigencias, seguía patrones y tenía significado. Queen había dicho una vez que se trataba de lenguaje infantil. En cuanto a la señora, se la veía sonreír con más frecuencia. Bonita no estaba segura de si era por el llanto de un niño que resonaba por la casa, o porque Queen había decidido traerla a vivir con ella. Descansa, yo me encargaré de todo. Dijo que cuando vio a Bonita dormía de cansancio, incluso con ayuda para cuidar a Gavin. Bonita seguía agotada. Señora, soy yo, duérmete, ya estás libre. Cuidar al bebé. No pasa nada si tengo un hijo en el futuro. Sin duda querría cuidarlo yo misma. Todavía estoy aprendiendo, pero no quiero ser negligente. No estás siendo negligente en absoluto. Me alegra poder ayudarte. Y si decides tener un hijo con mi hija, te ayudaré a criarlo también. Bonita esbozó una leve sonrisa a la señora. Un hijo se convierte en una cadena de oro que conecta dos pilares, e incluso si tu experiencia previa con el matrimonio no fue ideal, un hijo es lo único que se siente como un remedio mágico. Cuanto más ves su rostro, más fuerte te sientes. ¿Alguna vez te has quejado de que algo faltaba para que no sea real? No se trata solo de tener un hijo, sino de un compromiso, un matrimonio o hacer algo serio. ¿Quiere que le proponga matrimonio a Queen? La mujer estalló en carcajadas. Creo que si fueras tú, Queen no se negaría. Si se casan, les regalaré esta casa, pero con una condición: deben vivir aquí para siempre y no mudarse nunca. Bonita permaneció en silencio con la mente en blanco, incapaz de pensar con claridad. Nunca imaginó que ella sería quien le propondría matrimonio a Queen, ni siquiera alguna vez. Nada podía garantizar que fuera una buena compañera de vida. Lo único de lo que podía estar segura era de que su amor por Queen era incomparable y no había disminuido ni un poco. Queen suspiró profundamente al salir de la sala de reuniones. Me voy primero, ¿hay algunos documentos que firmar?, le preguntó a la secretaria con calma. Hoy había planeado salir temprano para preparar la cena Bonita y a su madre. Nada, señorita. Queen asintió y estaba a punto de pasar junto a la secretaria, pero su prominente estómago de embarazada, junto con los rumores
sobre su matrimonio de hace unos meses le hicieron dudar. El sonido de sus tacones contra el suelo de baldosa se detuvo de repente, sobresaltando la secretaria. No pudo evitar preguntarse si su jefe planeaba volver a hacer reuniones para regañar a alguien otra vez. ¿Estás a punto de dar a luz? La pregunta hecha en un tono suave la tomó completamente por sorpresa. 5 meses más. ¿Duele mucho el embarazo? He leído que es muy duro. La secretaria seguía sorprendida de que su jefe hubiera sacado a relucir de repente un asunto personal. Todavía no me he acostumbrado, pero estoy empezando a adaptarme. ¿Y por qué querías tener un hijo? ¿De verdad lo querías? Había trabajado como secretaria de Quinn durante muchos años y esta era la primera vez que le hacía ese tipo de preguntas. Al principio no estaba realmente preparada, pero cuando supe que estaba embarazada lo preparé todo. ¿Y si no estabas preparada, por qué querías tener un hijo? La embarazada reflexionó un momento antes de sonreír lentamente. Cuando supe que estaba embarazada, todo se volvió un caos. Mi esposo se quedó en shock. Pero luego se arrodilló y me abrazó, presionando su oreja contra mi vientre. En ese momento volví a sentir amor, no amor por mi esposo, sino amor por este niño. E incluso antes de conocerlo me sentí increíblemente feliz, porque por muy duro que sea el mundo encontraré a mi hijo. Eso suena maravilloso, Quinn susurró. Aunque una vez había estado cerca de 2 mujeres embarazadas al mismo tiempo, Quinn nunca había comprendido del todo cómo era la sensación. ¿Te duele? Quinn miró a su secretaria tomándose la barriga. ¿Qué ocurre? El bebé está pateando. Al oír eso exhaló aliviada. Lo siento, debería descansar. He estado hablando demasiado tiempo. ¿Y si no es mucha molestia? ¿Podrías tocar mi estómago, señorita Quinn? ¿Por qué haría eso? Porque me ha tratado muy bien desde que anuncié mi embarazo. Me ha dejado salir antes, me ha dado permisos libres. Creo que también ayudaste a mi familia a prepararse mejor. ¿Qué tiene que ver eso con tocar del estómago? Quinn no entendía. Es solo mi imaginación, pero el bebé se mueve cada vez que oye la voz de usted. Quizás también puede manifestarle mi gratitud. Quinn frunció el ceño y observó el vientre de la joven. Luego extendió su mano para tocarlo con suavidad. Al principio no parecía diferente de un vientre normal, pero la sorpresa en su rostro era evidente, y la embarazada sonrió. Sin darse cuenta, su corazón comenzó a latir con fuerza al pensar en Bonita embarazada de esa forma. Ella se volvería más testaruda, se irritaría más fácilmente y Quinn podría tener que cuidar a otro niño testarudo por el resto de su vida. Sin embargo, lo que Quinn aún no podía responder era el peso que le oprimía el corazón. Ni siquiera sabía qué era, aunque debería haberse sentido aliviada de que su hermano no tuviera que casarse y tener hijos si no quería. King era un hombre decente, y ahora Quinn no sabía si quizás era el momento de tener un hijo con Bonita. Una mañana de fin de semana, solo ellas dos permanecieron en la mesa de desayuno. Bonita, resfriada por el mal tiempo, descansaba en el dormitorio. La casa parecía más animada desde que realmente vivían allí. Antes Quinn valoraba la privacidad, amaba la libertad y odiaba vivir en una casa tan grande. Pero a medida que crecía, su perspectiva cambió. Cuanto más notaba los cambios de su madre, más claro se hacía que había envejecido. Ya no era tan fuerte como cuando corría para seguir el ritmo de su hija. ¿En qué estás pensando, Quinn?, le preguntó. Me preguntaba si ya estaba lista. Se trata de tu romance, no pienses en ello. Cuidar a los enfermos era mucho más fácil que crear un niño. Gaby no era un niño fácil de manejar. Aún así, ella fue a esa pequeña habitación y observó. El bebé dormía profundamente mientras la joven descansaba no muy lejos. No estoy lista, pero aún así hago todo lo posible para estarlo. La situación de la joven probablemente era similar. Quinn corrió inmediatamente cuando el bebé empezó a llorar, sobresaltado. Miró a la joven que seguía medio dormida, pero antes de que pudiera hacer a Gavin para calmarlo, se oyó un tercer llanto despertando a la joven. Hola, señorita Quinn. Quinn asintió observando a la joven cargar apresuradamente a su hijo y tranquilizarlo, para que volviera a dormirse con una oleada de emociones que le invadía. Si Bonita tuviera que desvelarse todas las noches, ¿lo soportaría? La respuesta fue no, porque si tuvieran un hijo juntos jamás se permitiría ser la única agotada. Sin embargo, Quinn aún no podía confiar plenamente. El pañal de Gavin está mojado, déjame cambiarlo. Quinn asintió, observando cómo la joven llevaba a su hijo para cambiarlo. Su mirada se suavizó al instante antes de darse la vuelta y alejarse. En el gran salón, Quinn vio a su hermano sentado solo bebiendo para ahogar sus penas. Al igual que ella, últimamente se quedaba más tiempo en casa. ¿Es la vida realmente tan triste aquí? Es una mezcla de muchas cosas, hermana, dijo el hombre con dulzura. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Los quiero mucho. Bye bye.